Muy bien, pues ahora sí, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta jornada digital, a este encuentro digital para hablar de el futuro de la gestión de fondos Next Generation EU por parte de las entidades locales. Ya sabéis que desde Local Europe venimos haciendo un trabajo muy intenso en los últimos casi 20 años para fomentar la mejor participación de los ayuntamientos y de las entidades locales en la gestión y el acceso a fondos europeos, y hoy en día parece que esto cobra una importancia mucho más relevante, ¿no? Con la llegada y con el impacto de los fondos Next Generation EU. Así que, bueno, hemos organizado esta jornada para tratar de despejar dudas y para tratar un poco de acercarnos con un enfoque especializado por parte de los protagonistas a lo que está pasando en distintos entornos, ¿no? Un gran ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, una súper importante región, como es la región de la Comunidad Valenciana, y la Federación Española de Municipios y Provincias como actor privilegiado, ¿no?, en la interlocución con los futuros gestores de los fondos. Os doy la bienvenida a todas y a todos y os digo a aquellos que nos habéis venido avisando de cosas que ya hemos descubierto dónde está el error de sonido del micro y creo que lo hemos solucionado. Y para aquellos que decían que no nos oían, pues espero que ya nos oigáis. No nos oís porque estábamos esperando a que se fueran incorporando más participantes. Ya estamos en cerca de 100 participantes, así que sin más dilación vamos a dar comienzo a esta jornada en la que, bueno, lo primero que voy a hacer es presentaros a los protagonistas, ¿no? En primer lugar, contamos con Juan Ángel Pollatos. Juan Ángel es actualmente director general de Coordinación para la Acción de Gobierno en Presidencia en la GVA. Ha ocupado diversos cargos públicos en la misma administración pública, siendo el último de ellos el de subsecretario en la Consellería de Sanidad. Previamente, Juan Ángel ha desarrollado también una importante actividad en la arena privada, siendo el fundador de Voluntare, una red internacional de voluntariado, y habiendo desarrollado distintos proyectos en el ámbito europeo, ¿no? Particularmente ha coordinado también lo que fue en el periodo anterior, la estrategia de captación de fondos de la propia Comunidad Valenciana. Así que buenos días, Juan Ángel, y bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Contamos también con Alfonso García Romero. Alfonso García es actualmente director de Presidencia y Fondos Europeos en la Diputación de Jaén y nos acompaña como panelista, también representando a la Federación Española de Municipios y Provincias. Alfonso ha sido además asesor técnico del Gabinete de la Unión Europea en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y es un especialista en fondos europeos como politólogo. Así que, bueno, muchísimas gracias también, Alfonso, por aceptar nuestra invitación y por formar parte de esta mesa. Y, por último, aunque empezaremos con él, tenemos a Xavier Patón. Xavier es actualmente gerente del área Agenda 2030 para la transición digital y deportes del Ayuntamiento de Barcelona. Ha ostentado distintos cargos públicos en el mismo ayuntamiento y, bueno, creo que es muy importante el rol de Xavier como coordinador del actual dossier Barcelona. Es decir, es una persona que ha estado muy involucrada o está muy involucrada en la gestión de estos fondos Next Generation EU para el propio Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Así que, Xavier, igualmente también bienvenido, ¿vale? Muchas gracias a los tres. Tenemos 42 minutos, nos quedan para ejecutar esta mesa redonda que yo he organizado, he pretendido organizar en bloques con vosotros. Así que sin más demora empezamos directamente al grano, ¿no? El primer bloque, a mí me gustaría que nos contarais vuestra experiencia, vuestra visión en el diseño de esas estrategias para captación de fondos municipales y si queréis, pues un primer turno de palabra para cada uno de vosotros para que nos contéis cómo desde vuestras distintas organizaciones estáis afrontando este reto, ¿no? Este complejo reto de captar o de diseñar estrategias Next Generation EU. Así que, Xavier, bienvenido. Si te parece, empezamos por ti, que has sido el último en la presentación, y encantados de poder escucharte, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo desde Barcelona lo estáis haciendo. En primer lugar, buenos días a todos y todas. Gracias a Local Europe por organizar este tipo de eventos. Yo creo que siempre es interesante compartir experiencias y en el ámbito de lo desconocido, como son este fondo Next Generation, aún más, ¿no? Más necesario
compartir, para reafirmar o para modificar aquello que hemos estado haciendo desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Por ir muy rápidamente a la pregunta, pues nos habéis pedido que seamos concretos para que nos dé tiempo un poco a ser ágiles a todos. Yo os diría que nosotros desde que apareció en prensa en julio del año pasado el acuerdo de los 27 Estados miembros, pues nos pusimos a trabajar primero de una manera muy tentativa. Es verdad que ahora aún estamos de una manera muy tentativa, hay muchas incertidumbres sobre la mesa, pero no son las que teníamos en aquel momento. En todo caso, nuestra organización lo vivió como una oportunidad de entender cómo podíamos modificar una parte de nuestra estructura económica de la ciudad. Nosotros, como otros ámbitos de España, pues hemos sufrido muy especialmente la caída del turismo, que era pues casi un 15% de nuestro PIB antes de la pandemia, y evidentemente eso ha tenido muchas consecuencias en nuestro día a día, ¿no? Económicas, sociales, y por tanto lo vimos como una oportunidad. Eso nos permitió empezar a trabajar de manera muy primaria hacia principios de septiembre, primero internamente. A partir de ahí lo que vimos es que necesitábamos organizarnos, ¿no? Y para eso hemos creado un grupo interno de trabajo. Somos un pequeño grupo en este momento, somos 5 personas, que además nos hicimos acompañar de 2 de las mejores consultoras que hay en España para que nos ayudaran, sobre todo en términos metodológicos, ¿no? Esto nos ha permitido llegar a este punto, a tener un dossier que lo estamos acabando de diseñar con más de 80 proyectos, que además desde principios de enero hemos ido teniendo diferentes encuentros con diferentes representantes de los ministerios, de los principales ministerios, con un elemento que en nuestro caso no nos ha ido a favor, que es la convocatoria de unas elecciones a la Generalitat, que ha significado un cierto retraso por lo que respecta a la aportación que los fondos deben tener al ámbito de las comunidades autónomas, pero en todo caso unos proyectos que lo que hemos intentado y lo que creemos que hemos conseguido es que sean todos ellos proyectos maduros, proyectos de rápida implementación y evidentemente ejecución, esa ejecución que es clave, tal como nos han venido repitiendo desde los diferentes estamentos, ¿no? Y ahí en este punto estamos intentando, por un lado, que nuestro criterio sea tenido en cuenta a la hora de las manifestaciones de interés y esperamos posteriormente en las convocatorias, y por otro lado hacer saber a los diferentes estamentos, en este caso el Gobierno de España sobre todo y muy especialmente, pero también a la Generalitat, que estamos preparados para llevarlos a la práctica, ¿no? Y si quieres, luego intentaremos tener un poco de diálogo entre los tres, que creo que es suficientemente interesante. Sí, fenomenal. Muchas gracias, Xavier. Yo creo que has dejado muchas preguntas en el aire a las que luego iremos, ¿no? Creo que tendremos tiempo de abordarlas. Muchas gracias por tu introducción. Vamos directamente a pasar a Alfonso. Creo que estás conectado. Alfonso García. Sí, estoy conectado. Fenomenal. No estás muteado, fenomenal. Alfonso, lo mismo, en 5 minutos de introducción. ¿Qué estáis haciendo desde la FEM? ¿Cómo lo veis? Y bueno, si quieres también, desde ya tu ámbito más particular de la Diputación, ¿cómo estáis afrontando este reto y qué cosas estáis haciendo, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero reseñar un elemento que para mí es indispensable, ¿no? Este Next Generation, el nuevo marco financiero plurianual, van a cambiar la realidad de nuestros ayuntamientos y de las diputaciones y de España en el marco 2020-2030. No solamente la ejecución del marco anterior, no solamente el Next Generation, sino que el nuevo marco financiero nos pondrá, estamos diseñando la España, ¿no?, de 2030, con un protagonismo imprescindible de las entidades locales en esa gobernanza multinivel que tenemos en la Unión Europea. ¿Cómo lo hemos afrontado? Nosotros lo hemos afrontado desde una triple anticipación. Una anticipación política, técnica y procedimental administrativa. Desde el punto de vista político, el 21 de la Unión Europea
el llamado Next Generation, y el día 31 ya estábamos reunidos desde el punto de vista, desde la parte política, el equipo de gobierno de la Diputación de Jaén, pues para ponernos en marcha, y siquiera antes de tener un poco, como ha dicho el compañero de Barcelona, sin tener todavía las claves que luego vinieron el día 7 de octubre con el plan España Puede, pues empezar ya en torno a las prioridades a marcar los proyectos que para la Diputación son imprescindibles en la vertebración territorial de la provincia de Jaén. Y todo eso lo hemos ido acompañando como con grupos de trabajo en el nivel político, ¿no? En el nivel técnico, de la misma forma, lo hemos ido acomodando a los cambios que se han ido produciendo. Sin ir más lejos, cuando se aprueba el 31 de diciembre el Real Decreto 36/2020, sabéis que va en una triple orientación de agilización en la tramitación administrativa. Bueno, pues también hemos creado un grupo que hemos ido viendo qué cambios en materia de subvenciones, contratación y control presupuestario iba a suponer para la Diputación. ¿Con qué fin? Con el fin de servir a nuestra razón de ser, que son los pequeños y medianos municipios en la provincia de Jaén. Y en ese sentido, creo que hemos ido adelantando conforme a lo que hemos, todos los cambios que se han ido produciendo. También nos ha servido, y de una forma muy sustancial, a través de la FEM se ha ido comunicando a todas las entidades locales las manifestaciones de interés, que tienen un elemento muy importante y que vienen un poco a entrar en el espíritu de la Unión Europea, de las comunicaciones de la Comisión Europea. Es decir, es muy importante las manifestaciones de interés porque a las entidades locales nos están permitiendo, al final es bidireccional, ¿no? Al Gobierno de España le está permitiendo tener una radiografía de lo que los entes privados y públicos necesitan y quieren para poder ordenar la gobernanza y sacar las próximas convocatorias de fondos europeos, y a nosotros nos permite de alguna forma madurar esos proyectos incipientes que hemos ido preparando. Otro elemento que hemos estado abordando es el trabajo, pues bueno, y recepcionando sobre todo propuestas de empresas, de ciudadanos, de la ciudadanía, que quiere trabajar en esa idea de colaboración público-privada que establece también el Real Decreto 36/2020. Quiero poner en valor el trabajo hecho por las diputaciones andaluzas en general, en este caso con concreto, cómo hemos tenido una capacidad también eso no solamente de gestión, sino también desde el punto de vista de anticipación. Y creo que esto al final a todas las entidades locales en el conjunto del país va a ser indispensable que tengamos esa capacidad de adaptación, sobre todo porque el modelo al que nos dirigimos es totalmente un hecho de oportunidad. Al final es el primer marco financiero, el Next Generation, tan condicionado que va a vertebrar el modelo de Europa en el año 2030. Y hacia eso creo que las entidades locales de las diputaciones, y con el trabajo indispensable que siempre viene realizando la FEM y que con más ahínco lo está realizando en este momento, pues yo creo que estamos en un buen punto de partida y espero que podamos trabajar en las próximas convocatorias y sacar los mejores proyectos, recordando que estamos en un proceso que no va por territorio, sino que va por concurrencia competitiva en cuanto a los proyectos. Muy bien. Alfonso, muchas gracias por tu introducción y por ajustarte mucho al tiempo que hemos establecido en las previas. Seguimos con Juan Ángel. Juan Ángel, esto de la confianza de tenerte cerca, pues nos hace ponerte ahora en este turno de intervención. Así que de nuevo bienvenido. ¿Cómo es la experiencia desde una región? ¿Cómo desde la GVA estáis organizando todo esto con los ayuntamientos, Juan Ángel? Pues nada, gracias también por la invitación, Fran. Lo que estamos intentando hacer, bueno, yo creo que hay un matiz ahí que me gusta siempre destacar, es que justamente, pues yo creo que fue unos días antes del acuerdo de los gobiernos europeos, aquí a nivel Comunidad Valenciana se firmaron unos grandes acuerdos con un gran consenso. De hecho, todos los partidos, salvo Vox, los apoyaron, de cómo tenía que ser esa salida de la crisis, ¿no? Tanto sanitaria como económica, ¿no? Y es lo que aquí llamamos los pactos al ser nos. Y después lo que hemos hecho es tratar de encajar
todo ese gran trabajo de consenso que prácticamente desde el mes de abril se inició en el esquema financiero que nos ofrecía Europa en ese momento, ¿no? Y ha sido un trabajo que, digamos, de mucho consenso social, político, económico, que después lo que hemos intentado es encajar en el puzzle de la financiación europea. Se han diseñado una serie de grandes proyectos, pero bueno, entrando en lo que es la parte organizativa, lo que tiene que ver más con las entidades locales, hemos creado también, que es la oficina que yo dirijo en presidencia de la Generalitat Valenciana, una oficina que trata de pues, gestionar, ¿no?, los recursos que lleguen a la comunidad autónoma, pero luego también trabajar mucho, porque además creo que ahí va a ser una de las claves, ¿no?, de cómo gestionar bien esos fondos y cómo obtener más fondos, porque mi sensación es que a nivel comunidad autónoma no vamos a tener tanto margen, ¿no?, de recibir mucho más o mucho menos, o vamos a competir menos quizá que probablemente los ayuntamientos y las empresas, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer es ayudar a estos agentes, ¿no?, tanto a las empresas para que preparen su manifestación de interés, ayudarles a preparar esos proyectos, darles nuestro apoyo, y luego con las entidades locales, muy de la mano de la Federación, en ese caso valenciana, de municipios y provincias, estamos haciendo reuniones segmentadas, ¿no?, con ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, por ejemplo, para que tengan acceso a los fondos de agenda urbana, entre 50 y 20.000, con los de menos de 5.000 para despoblación, sobre todo intentando de alguna manera intercambiar información, ¿no?, porque nos estamos encontrando casos en los que, pues, a nivel autonómico, por ejemplo, teníamos un plan de puntos de recarga eléctrico y luego resulta que los ayuntamientos tenían otro, es decir, no puede ser que nuestros planes no se hablen, ¿no? Entonces, hemos intentado intercambiar información, ayudarles también a los ayuntamientos que lo necesitaban a preparar sus manifestaciones de interés en cuanto a movilidad, por ejemplo, o el que hay ahora mismo de barrios, haciendo reuniones sectoriales. Oye, pues si el ayuntamiento tiene proyectos de turismo, hemos hecho reuniones con nuestro área de turismo o de movilidad, intentando de alguna manera ayudarles a preparar esos proyectos, estar coordinados, conocer mutuamente qué proyectos, qué líneas trabaja la comunidad autónoma, cuáles trabajan esos ayuntamientos, incluso a nivel formativo también estamos desde el Instituto Valenciano de Administración Pública haciendo formación para funcionarios de la Generalitat y estamos con la Federación de Municipios y Provincias diseñando también acciones formativas para funcionarios de los municipios valencianos, es decir, intentando yo creo que estar muy de la mano, porque ahí sí que nos jugamos mucho, ¿no? Y los ayuntamientos, salvo quizá los grandes, y hay equipos como el que pueda dirigir Xavier, lo conoce bien, muchos no tienen esa capacidad, ¿no? Y les hablas de fondos europeos y casi que se tiran para atrás. Entonces, es muy importante ahora mismo que sientan esa cercanía de la comunidad autónoma. Parte de esos recursos se van a derivar a través de la comunidad autónoma, pero sobre todo aquellos que tengan que competir, pues que lo hagan en las mejores condiciones posibles. Fran, si me permites, muy brevemente, yo creo que deberíamos plantearnos, si fuera posible, tener una especie de marketplace. Ahora, al hilo de lo que decía Juan Ángel, deberíamos intentar conocernos más también a nivel español, ¿no? Porque realmente hay proyectos de los que estaba comentando Juan Ángel y que seguro que Alfonso también tendrá en su cartera, que son muy parecidos a los que nosotros estamos planteando, con muchas sinergias, con muchas economías de escala, que el desconocimiento hace que vayamos a presentarnos. Esperemos que la capacidad de los ministerios sea la de agrupación y la de generar las sinergias, pero creo que a nivel local y creo que también a nivel autonómico, deberíamos intentar tener un espacio común, no sé exactamente cómo, porque no será fácil, pero cada vez que hablamos con diferentes interlocutores a nivel español, siempre encontramos puntos de contacto, proyectos que son muy parecidos o que tienen unos mismos objetivos, a pesar de que la concreción sea diferente, y ahí creo que es un punto que deberíamos, desde todos los puntos de vista, deberíamos intentar conseguir transmitirnos más información de la que hemos sido capaces hasta el momento. Sí, sin duda, Xavier. Yo creo que un poco también el origen de esta jornada es ese. O sea, nosotros también nos vemos hablando con muchos interlocutores muy distintos, gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos grandes, pequeños, federaciones, y esta es una primera jornada, pero yo creo que sí, que entre vosotros sería muy interesante, ¿no?, que pudieseis compartir mucho más, ¿no? De hecho, si os parece,
y la idea del marketplace me la apunto, que me parece muy interesante. Si os parece, vamos a entrar un poco en materia y yo os pediría que si os podéis, ya sé que es difícil porque esto está siendo grabado y lo están viendo muchas personas, pero bueno, si podéis dejar un poco al lado el gorro excesivamente institucional y dentro del ámbito de vuestras competencias y de vuestra visión, opinar sobre estos temas, os dejo una pregunta flotando encima de la mesa, que es una observación, y a partir de ahí, pues el que quiera tomar la palabra, bienvenido, ¿no? Todo el mundo habla de MDIs, PERTES, competencia, oportunidades, dinero, fondos, líneas, estrategias, convocatorias. Parece que hay muchísimo. De hecho, Alfonso mencionaba el marco financiero plurianual. Luego hablaremos de esto. Creo que es muy importante no olvidar que además de Next Generation tenemos un nuevo marco y de hecho luego nuestra compañera Elena dará algunas pistas sobre eso. Realmente, a día de hoy, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué le podemos decir a un ayuntamiento que no está a lo mejor en primera línea de gestión o que no está haciendo o que no lleva mucho tiempo en esto? ¿Dónde está el dinero? ¿Para qué está? ¿Dónde está? ¿Qué ministerios? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cómo clarificaríamos todo esto, ¿no? Si tuvierais que clarificarlo en 3 o 4 mensajes concisos. Abierta la pregunta, ¿eh? Alfonso, tú que tienes Sí. Alfonso, pues venga, empezamos contigo. Bueno, voy a lanzarme yo. Yo lo primero que le quiero decir a todos los ayuntamientos que nos estén escuchando es que todos aquellos proyectos que se iniciaran después del 1 de febrero de 2020, si se acomodan al alineamiento de las 10 políticas palanca y por tanto a los 30 componentes marcados por el Gobierno de España, podrán beneficiarse de todos los proyectos europeos. Es decir, es muy importante porque muchas veces los municipios pequeños tienen la dificultad, no solamente técnica, sino humana al final, de llevar a cabo los proyectos, ¿no? Y tener ya iniciados los trabajos y madurados ciertos proyectos que vayan acorde con esas políticas palancas es muy importante. Por tanto, todos aquellos proyectos que se empezaran, que se hayan iniciado después de 1 de febrero de 2020 son susceptibles de ser elegibles y eso es muy, muy importante. Es verdad que todavía no está atada la gobernanza en el marco de todos los ministerios. Sí es muy importante tener en cuenta el acuerdo al que llegó la FEM hace un par de semanas con el Ministerio Miteco, ¿no? Con el de Transición Ecológica, en el que se ponen encima de la mesa 569 millones de euros directos para las políticas de reto demográfico, que concretamente son 3 partidas concretamente, ¿no? Son las de infraestructuras verdes y reverdecimiento urbano, restauración fluvial y rehabilitación energética. Son elementos que vertebran al final el territorio y que es muy importante tener en cuenta ese adelanto. Estamos en un momento bastante pues de incertidumbre en cuanto a cómo se va a conformar ese proceso, pero también creo que es natural. El Gobierno se está haciendo ahora mismo una idea, una radiografía de todas las necesidades y parece ser que la intención es que en muy breve tengamos esas convocatorias encima de la mesa. Yo creo que un poco más se puede decir en cuanto a elementos objetivos. No sé, creo que estamos en un momento en el que en los próximos meses, en el mes de abril, sí que tendremos ya mucha más certidumbre en cuanto a poder dar información, sobre todo a esos pequeños y medianos ayuntamientos que necesitan de, en este caso, de certidumbre para poder presentar sus proyectos. Sí, yo creo que efectivamente, Alfonso, el tema de la transición ecológica, el tema del Green Deal en general es uno de los grandes, ¿no? Parece uno de los grandes nichos para los ayuntamientos. ¿Hay más cosas, Javier, Juan Ángel? ¿Hay más temas en los que los ayuntamientos vayan a poder entrar a gestionar o cogestionar Next Generation? Yo, si me permites, Javier, sobre la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que todo lo que es ese movimiento que se está produciendo, que yo creo que es inédito, ¿no? Todo el mundo está ahora mismo como mirando a Europa. Creo que independientemente de los fondos de recuperación es muy positivo, ¿no? Porque desde luego Europa no se termina en los fondos de recuperación y el tipo de proyectos que se van a poder financiar o en los que estamos todos mismos ahora pensando se puede financiar con el fondo de recuperación, pero es que probablemente va a haber muchas otras alternativas. Entonces creo que ese movimiento de por sí es muy bueno. Luego tampoco creo que hay que tener cuidado con enloquecer con esto también, porque creo que es importante que los ayuntamientos, dentro del marco, ¿no? de las oportunidades que ofrece ahora mismo el fondo, analicen realmente cuáles son esos 2, 3, 4
proyectos importantes para el municipio, hablando de municipios más pequeños, ¿no? Que podemos estar hablando de cuestiones vinculadas al comercio municipal, cuestiones de movilidad, de eficiencia energética, de actuaciones sobre barrios, ¿no? En servicios sociales, la modernización del propio municipio. Es decir, yo creo que es importante analizar cuál es el esquema que ofrece el plan, analizar cuáles son las necesidades que tiene el propio ayuntamiento y no enloquecer. No se trata de empezar a hacer proyectos como churros para volvernos locos, ¿no? Buscando financiación, sino que hacer esa reflexión, ¿no? Realmente seguro que hay muchas cosas importantes para el municipio que pueden encajar ahí, pero que ya de por sí el hecho de empezar a pensar y empezar a montar pequeñas estructuras, empezar a por supuesto, coordinarse mucho con la Federación de Municipios y Provincias, con las comunidades autónomas. Yo creo que, repito, muchos de los fondos se van a derivar a través de las comunidades autónomas y es importante que los planes autonómicos estén se hablen, ¿no? Con los municipales. Ese ejercicio también creo que es muy importante. A partir de ahí lo que todos sabemos, ¿no? Cuáles son esos ejes, esas oportunidades. Pero creo que es muy importante hacer esa reflexión interna de, como municipio, qué necesitamos y cómo podemos encajarlos en las fuentes de financiación que ahora mismo nos ofrecen. Yo, por añadir alguna cosa a lo ya dicho, lo primero que les diría a cualquiera si estuviera en esta situación es prepárate, ¿no? Los que hemos hecho deporte desde pequeños nos decían siempre, queríamos siempre competir lo primero, ¿no? Entrar a competición lo primero. Y el entrenador que era bueno, entrenador o entrenadora, nos decía siempre, prepárate y a partir de ahí serás capaz de competir. Pues yo diría lo mismo, ¿no? No es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo y debemos estar preparados. Entonces tenemos que conocer, para empezar, nuestros puntos fuertes, un poco como en la línea que le decía Juan Ángel, ¿no? Es decir, pensemos bien lo que necesitamos, pensemos bien dónde podemos impactar realmente en nuestra estructura económica o en nuestra estructura de cambio de modelo respecto a lo que es la propia ciudad, en el caso nuestro de Barcelona o cualquier otra, ¿no? Y sobre eso construir. Si queremos correr demasiado, al final acabas teniendo algún problema y te acabas cayendo. Lo importante en este caso es no ponerse nerviosos y creo que es lo que hemos hecho la mayoría por las conversaciones que yo he ido teniendo, entendiendo que nuestros proyectos tienen que ser maduros, entendiendo que si al final el Next Generation no llega a cumplir todas nuestras expectativas, tendremos otros elementos y aquí la línea del mecanismo plurianual financiero. Y si no, tendremos otras oportunidades dentro del propio Estado. No nos pongamos nerviosos pensando que esto, una vez lo hayamos hecho, lo tendremos que tirar a la papelera. Yo creo que al contrario. Nos permiten conocernos mejor, nos permiten conocer mejor nuestra estructura organizativa interna, pero también lo que podemos ofrecer a la ciudadanía. Sabéis que nuestros ciclos de cada 4 años no siempre nos permiten un ejercicio como el que hemos hecho ahora, de estratégico, y me parece ya un output dentro de lo que acabaremos consiguiendo, me parece un output en sí mismo. Luego, simplemente comentar que para nosotros lo importante es eso, tener claro que evidentemente están los 4 grandes ámbitos que nos decía la Unión Europea y que el Plan España Puede ponía sobre la mesa: el digital, la transición ecológica, el ámbito de una igualdad de género, etcétera. Pero es que además nos sirve para repensarnos. En el caso de Barcelona, pongo un solo ejemplo. Juan Ángel hablaba antes del ámbito de la electrificación en la movilidad. Nosotros también nos planteamos cómo tiene que ser la distribución urbana de mercancías en grandes ciudades, donde el impacto sobre el medio ambiente es brutal de lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Pues nos está sirviendo para que realmente hagamos esa reflexión y a partir de ahí seamos capaces de encontrar las sinergias con las otras administraciones para llevarlo a la práctica. Gracias, Xavier. Oye, muy interesante. Han surgido distintos temas, así que me guardo preguntas para luego porque vosotros habéis enunciado algunos temas que me parecen muy interesantes, ¿no? Habéis hecho todo referencia al marco financiero plurianual, es decir, a ese paquete de fondos que para España tendrá un impacto de casi 100.000 millones de euros en los próximos años. Luego nuestra compañera Elena va a hacer una presentación de esto y hemos preparado además un informe para todos los asistentes que os vamos a enviar para precisamente hablar de esto, ¿no? Me parece muy interesante toda esa parte de las sinergias entre Next Generation y marco financiero plurianual. Me gustaría hablar con vosotros de 2 temas.
que también han surgido, ¿no? El primero sería, ante la pregunta abierta, oye, ¿es importante para un ayuntamiento participar en las manifestaciones de interés o favorecer la participación de su ecosistema, empresas, ciudadanos, asociaciones, en las MDIs? Esta sería la primera pregunta, si consideráis que es importante y por qué. Y la segunda, que creo que es complementaria, es ¿cómo va a funcionar el tema de la competencia-colaboración? Porque esto es algo que muchos ayuntamientos también nos preguntan, ¿no? Oye, vamos a competir, pero ¿va a ser bueno colaborar? ¿Esta estructura de colaboración entre ayuntamientos pensáis que va a ser positiva? Nosotros tenemos una opinión al respecto, pero a mí me gustaría escuchar la vuestra, ¿no? Tanto en relación con las MDIs como en relación con esta competencia y colaboración, ¿no? Venga, empiezo yo, si os parece. A la primera pregunta, obligatorio. Absolutamente obligatorio. Hay que participar en las MDIs porque en realidad lo que estamos es conformando la base de lo que acabará siendo las convocatorias, sean del tipo que sea. Por lo tanto, vamos, no lo dudemos. Es la manera de generar realmente el primer paso para aquello hacia lo que creemos y queremos que se dediquen una parte de los fondos, ¿no? El tema de la colaboración y la competencia, ¿no? Realmente es un tema curioso, creo que es de las primeras veces, al menos que yo conozca, que se da esta situación. Yo siempre he sido más de la creencia de la colaboración como en la búsqueda del bien público, ¿no? El bien público no se consigue, se necesita competencias, evidente, pero no se consigue con competencias solamente. Por lo tanto, yo desde mi posición de coordinador del dossier Barcelona, lo que estoy intentando y estoy ofreciendo a aquellos con los que nos vemos es realmente la colaboración. Incluso ponemos sobre la mesa proyectos que ya tenemos nosotros, por si pueden ser de interés de los interlocutores, para compartirlos. Creo que puede ser una gran idea para vertebrar esa idea común, que se llame como se llame, pues tenga el futuro que esperamos. Y no puede ser de otra manera que colaborando, porque al final los retos que tenemos encima de la mesa son parecidos. Cada cual a su nivel, cada cual en su grado, ¿no? Pero al final los retos son parecidos. Por tanto, las soluciones, adaptándolas a cada territorio y a cada situación, pueden ser compartidas. Nosotros, no hace mucho, hablábamos con la Federación Española de Municipios justamente para algunas de las soluciones que tenemos, poderlas ofrecer a otros municipios que puedan beneficiarse, si se puede decir así, de la propuesta que tenemos. Y lo mismo hemos hecho con los ministerios. No entiendo que los Next Generation puedan ser otra cosa que signifique solamente la competencia. Yo creo que la colaboración será clave, será necesaria, pero además será buena para entender que los retos se pueden compartir y se pueden superar conjuntamente. Alfonso, Juan Ángel, os doy la palabra. Solo un paréntesis de 30 segundos. Nos quedan 7 minutos para recoger algunas preguntas que queréis hacerle a los ponentes, a estos superponentes que tenemos hoy en esta mesa redonda. Así que seguid planteando las preguntas por el chat. Yo formularé algunas, las más breves, para que las puedan responder. Alfonso, adelante. Mira, yo voy a invertir el orden de las preguntas que ha realizado. La colaboración, al final, la cooperación va a ser indispensable porque se trata de poner lo mejor de la sociedad al servicio del futuro. Es decir, al final, la colaboración entre lo público, que tiene que definir la estrategia y las prioridades, puesto que son la administración legítima para poder digamos, diseñar las líneas directrices, y la colaboración de los privados. Pero también un elemento muy clave, el papel de la investigación y de las universidades en la conformación de sacar lo mejor de la sociedad para ponerlo al servicio de las necesidades actuales. Y en ese sentido, poner las dos figuras que se cree que se han creado nuevas, ¿no? Como son los PERTE, como es la agrupación de personas físicas y jurídicas que no necesitan necesariamente tener una personalidad jurídica previa, sino que con una mera declaración pueden ponerse y son susceptibles de recoger y presentar proyectos, ¿no? El tema de los PERTE me parece muy importante. Imaginar una provincia
como es la provincia de Jaén o la provincia de León, la provincia de Teruel, Soria, el reto demográfico, ¿no? Las necesidades de la España interior, que es muy importante, y en este sentido quiero hacer hincapié porque creo que además los compañeros podrán dar la versión, por ejemplo, el compañero Xavier en Barcelona, pero creo que en el caso, por ejemplo, concreto de la España interior, es indispensable que haya una colaboración y una comunicación entre la empresa privada y las diputaciones o los ayuntamientos, sobre todo para generar proyectos vertebradores integrales y que respondan a 4 elementos básicos que yo creo que son indispensables para el futuro y la supervivencia de la España de interior, porque al final la política de reto demográfico es un win-to-win. Al final viene bien a la zona urbana porque descongestiona la prestación de servicios públicos y viene bien para asentar la población al territorio. Al final, creo que la digitalización es, no solamente porque lo diga la Unión Europea y el Plan España Puede, creo que es transversalmente el elemento central al que tenemos que acudir en todos los proyectos, en todo y cada uno de los proyectos, sean del área que sea. La digitalización atraviesa todos los proyectos que se presenten desde las entidades locales. El elemento de transición ecológica, al final, si nos fijamos en los 27.000 millones de euros que ha puesto el Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado, 17,8, es decir, el 66%, va a 3 elementos básicos. Y esto es muy importante para las entidades locales. A la descarbonización de la economía, a investigación y a la digitalización, que ese sería el bloque 1. Y el bloque 2 es más susceptible de las comunidades autónomas, ¿no? Educación, sanidad, donde las competencias residen en las comunidades autónomas. Pero en ese eje de esos tres elementos, creo que es la parte esencial de los retos a los que nos enfrentamos. Y un elemento muy importante que quiero poner en valor. Creo que es la palanca 9, la economía de los cuidados. Es un elemento vertebrador territorial de las zonas rurales en España y en concreto en el caso que me preocupa y me ocupa en la provincia de Jaén. Al final, no solamente es una atención hacia las personas, sino que además es una fuente y generación de empleo y de riqueza para que la población, sobre todo en este caso, con un componente muy importante de mujeres, se queden en el territorio y puedan construir sus proyectos vitales en nuestros municipios. Creo que eso es otro elemento muy importante que además engarza con uno de los 4 ejes del Plan España Puede y decir y hacer hincapié en que el reto fundamental al que nos enfrentamos en este caso es a una nueva toma de conciencia en el que lo público diseña la directriz y lo privado colabora y ayuda. Y creo que esa colaboración y cooperación es imprescindible. Y ojo, una última cosa, y esto va muy en el espíritu de lo que creo que debemos trabajar desde las administraciones públicas. También colaboración pública, quiero decir, entre las distintas administraciones con un mismo fin. Y una última cosa para los ayuntamientos pequeños y medianos, que esta pregunta os la habrán realizado Xavier y el compañero de Comunidad Valenciana. Para la financiación pública es el 100%, no hay que poner el 20%. Y esto es muy importante cuando los pequeños ayuntamientos y medianos ayuntamientos quieran presentar proyectos. La financiación será para los proyectos, si son elegibles, 100%, cuando sea de carácter meramente público. Esto es muy importante que lo sepan los ayuntamientos pequeños y medianos que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias. Muchos temas. Juan Ángel, colaboración, competencia, fomento en la participación de MDIs. ¿Cómo lo ves tú? Sí, muy rápido con MDI. Yo creo que coincido con Xavier. Es muy importante estar, primero, porque es una manera de trasladar cuál es nuestra realidad al gobierno a la hora de que puedan tomar conciencia, ¿no? y preparar sus mecanismos. Y es una manera también de hacer un ejercicio pues, muy realista de qué tipo de información pide, cuáles son las líneas. Yo creo que eso ya, de nuevo, ese movimiento de por sí ya es muy positivo. Entonces, animar, por supuesto, a participar. Y si no nos ha dado tiempo, incluso aunque se nos haya pasado el plazo, animar a preparar el proyecto, aunque sea fuera de plazo. Es decir, solamente ese ejercicio creo que es muy positivo. Y sobre la colaboración, es cierto que es algo que quizá no estamos muy acostumbrados, pero la realidad es que como fondo, en términos generales, todo aquello en el que vaya más de un territorio va a ser mucho mejor recibido. Luego hay que diferenciar. Habrá fondos que se van a territorializar en una comunidad autónoma, con lo cual, a nivel municipal, esa colaboración tendrá
quedarse en municipios de la misma comunidad autónoma. Habrá otros fondos que no estén territorializados y se pueda dar la colaboración entre municipios de distintas comunidades autónomas, pero siempre en un escenario u otro escenario yo creo que es muy positivo y que vamos a tener mayores probabilidades de éxito si ese proyecto no es solo de mi municipio, sino que es, de nuevo, si está territorializado, por ejemplo, el papel que puedan jugar las mancomunidades ahí, ¿no? O las diputaciones de agregar. Seguro que ese proyecto va a ser una mayor capacidad de ser aprobado que si es algo muy independiente. Y a nivel de otras comunidades autónomas, de hecho lo estamos haciendo. Y por ejemplo, con Barcelona, a modo de ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de última milla con la Comunidad Valenciana, ayuntamientos valencianos, Barcelona. Así, yo creo que eso es algo que nosotros a nivel comunidad autónoma estamos intentando promover. Evidentemente, pues siempre intentas con las que están más próximas geográficamente, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, estamos hablando mucho con Baleares o con Castilla-La Mancha, ¿no? Pero incluso a veces con comunidades autónomas que están, pues, estamos, por ejemplo, un proyecto que estamos viendo con Canarias y con Asturias, ¿no? Es decir, es algo que de alguna manera va a ser muy bien recibido, ¿no? Si somos capaces de llevar un proyecto en el que estamos colaborando distintas administraciones públicas, distintos territorios, en el contexto que sea. Si está territorializado de nuevo, pues la comunidad autónoma tiene que ser quien quizá facilite, ¿no? Con las diputaciones esa colaboración entre ayuntamientos de la misma comunidad autónoma. Y cuando no se territorializa, el ser capaces de establecer esas conversaciones, porque esos proyectos, de nuevo, que presentemos conjuntamente van a ser mejor recibidos que si son muy individuales, no muy territorializados. Juan Ángel, muchísimas gracias. Yo creo que queda muy claro. Aparte, existe un enorme consenso entre los panelistas en relación con la colaboración. Luego os plantearé algunas preguntas que están haciendo los asistentes, que además preguntan mucho mejor que yo, o sea, van mucho más al grano. Una última reflexión y muy rápida, así que aquí sí que os pediría un breve de un minuto. Lo habéis mencionado todos, o casi todos, aunque sea de soslayo, y está relacionada con el tema de la formación. Es decir, al final aquí tenemos 150.000 millones de euros de un lado, 100.000 millones de euros de otro lado. Estamos hablando, luego lo veremos en el informe que va a compartir con todos Elena, estamos hablando de la mayor inversión pública de la historia de España. O sea, nunca ha habido tanto dinero para hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y esto antes nos lo gastábamos en grandes infraestructuras como carreteras, el tren, donde era más fácil porque hacías grandes proyectos que tenían un enorme impacto y un follow-up muy concreto, ¿no? Aquí tenemos que transformar nuestra economía en su conjunto. Cuando vamos al fondo del asunto y nos sentamos con empresas, con ayuntamientos, incluso con algunas diputaciones, con algunos gobiernos autonómicos, nos damos cuenta de que la formación en acceso, capacitación, gestión, justificación de fondos europeos es muy limitada. No nos hemos estado preparando para esto. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis hacer para que esto mejore? Juanan, empezamos por ti si quieres. Juan Ángel. Yo, vamos, creo que es una de las claves, y de nuevo, no solo para ese fondo, sino para todo lo que este año es un año clave para mirar a Europa. Nosotros a nivel público, os decía que estamos haciendo, además tiene una acogida muy buena, ¿no? de formación para funcionarios de la Generalitat, y que con la Federación, en ese caso valenciana, de municipios y provincias, estamos articulando mecanismos formativos para funcionarios municipales. Pero claro, no solo, de nuevo, hemos hablado de la colaboración público-público, pero la colaboración público-privada y el rol de las empresas también muy importante. Y ahí, y lo sabes bien, hay un déficit muy importante de formación de profesionales, ¿no? que se manejen en este territorio, así que cualquier mecanismo o iniciativa es muy bienvenido. Por la brevedad, un minuto os pido a Xavier y Alfonso para poder ir a alguna pregunta de los participantes, por favor. En nuestro caso, hace años que partes de la organización ya tienen una expertise muy asentada respecto a fondos europeos en ámbitos muy concretos, y lo que estamos haciendo es ampliar y mejorar en lo que toca aquella parte. Por tanto, lo que estamos es con recursos internos que ya tenían esa formación, pues que sean ellos los tractores del resto de la organización, y creemos que estaremos suficientemente preparados. Muy importante lo que comentaba ahora Juan Ángel respecto a estos proyectos de colaboración público-privadas, cómo los que acabaremos gestionando. Nosotros deberemos hacer tractor, pero también deberemos hacer la parte de supervisión que en este caso deberemos dar respuesta al Gobierno de España, ¿no? Y aquí sí que tenemos un reto que habrá que analizarlo y habrá que solucionarlo sobre la marcha, porque no estaremos suficientemente bien preparados. Pero bueno, yo creo que todos
entendemos el reto y nos pondremos. Somos un país que normalmente ante los grandes retos nos venimos arriba. Pues espero y deseo que sea así. Bueno, yo coincido con los compañeros en que ya hay todo un bagaje de formación, al menos en lo que corresponde, y puedo hablar de que en el caso de la Diputación Provincial de Jaén, y me consta que en otras muchas diputaciones, por lo que he podido hablar, al final el personal tiene una gran experiencia en gestión y esa es una de las grandes aportaciones que podemos hacer las entidades locales a la propia cogobernanza y a esa gobernanza multinivel del principio de subsidiariedad de la Unión Europea, ¿no? Al final, las entidades locales acometemos lo que mejor sabemos hacer, que estamos más cerca del territorio, y creo que se trata de hacer un plus de una formación que va a ir ligada, evidentemente, a la condicionalidad. Nunca hemos tenido ese paquete de presupuestario tan grande como hemos tenido hasta ahora y, además, tan concienzudamente vinculado a 4 grandes objetivos, ¿no? A la Europa de 2030. Ese es el plus de formación que hay que hacer a los empleados públicos para que podamos acometer de forma correcta los cambios que necesitamos. Y bueno, yo creo que estamos en la línea, prudencia y tranquilidad, y yo creo que va a ir todo bien. Muy bien. Oye, pues vamos, nos quedan 5 minutos. Vamos con las preguntas. La verdad es que se han formulado muchas preguntas. Creo que hay muchas que se van a poder responder en la segunda parte de la jornada, después de la presentación del informe del impacto Next Generation EU para entidades locales. Así que esas las guardamos para luego. Y ahora yo creo que he podido recoger pues por lo menos una pregunta para cada uno, ¿no? Alguna muy concreta, otra un poco más genérica. Para la FEM nos preguntan, Alfonso, ¿os habéis planteado establecer una colaboración concreta con los grupos de acción local? ¿Cómo pensáis vehiculizar todo esto? Bueno, los grupos de acción local están sujetos a la financiación de los fondos FEADER, en este caso del 14-20 y del 21-27. Ahora mismo está dentro del plan estratégico de la PAC y por tanto está en negociación y evidentemente en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues evidentemente se estará siempre a disposición de lo que se necesite. Muy bien, Alfonso, gracias. Yo creo que, Juan Ángel, esta la puedes responder tú. Elizabeth, la pregunta antes era de Agustín López. Esta es de Elizabeth, nos pregunta que si se van a establecer o si la mayoría de las convocatorias se van a estructurar por parte de las comunidades autónomas y se va a pedir la colaboración entre municipios de distintas comunidades autónomas, si se ha pensado o se tiene alguna pista de cómo va a funcionar esto, ¿no? Antes de que respondas, porque entiendo que es un tema complejo, yo sí que mencionaría que en algunas de las MDIs que hemos podido analizar hasta la fecha ha sido el propio Ministerio el que ha indicado que era obligatorio que el proyecto se presentara con la concurrencia de distintas regiones, ¿no? Así que, Juan Ángel, como estás de comunidades autónomas, te la dejo a ti. Sí, hay una parte de fondos que se van a destinar directamente desde la Administración General del Estado a los ayuntamientos. A priori puede tener más sentido que sea sobre todo los grandes ayuntamientos. Quizá los pequeños, el papel de las comunidades autónomas sea más activo. Ese tipo de gobernanza, hay áreas en donde sí que sabemos cómo va a ser y en otras no, pero que en términos generales sí que vamos a tener las dos opciones. Fondos distribuidos a través de las comunidades autónomas, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con políticas sociales, a las comunidades autónomas nos van a transferir 3.500 millones de euros y nos piden que al menos un 15% se deriven a los ayuntamientos, ¿no? Es decir, ese es un ejemplo de cómo se van a transferir recursos a través de las comunidades autónomas a los ayuntamientos o en contexto de turismo, por ejemplo, también. Los planes de sostenibilidad turística serán planes autonómicos, pero de esos planes, sobre todo la parte de destinos turísticos, tendrán que derivarse recursos a los ayuntamientos también. Es decir, vamos a encontrar fórmulas mixtas. Yo creo que ahora mismo la importancia de si va a ser una ventanilla centralizada o a nivel autonómico no es tanta, sino que es más tener esos proyectos, estar trabajando en esas líneas y a partir de ahí, en cuanto sepamos dónde, pues a por ello, ¿no? Pero esa colaboración, por eso sí que es importante el matiz de si al final los fondos se van a territorializar, pues esa colaboración tendrá que ser entre ayuntamientos de la misma comunidad autónoma y aquellos que no, sí que se pueda dar esos fondos, esa colaboración entre municipios que vayan más allá de una comunidad autónoma. Gracias, Juan Ángel. Xavier, Leonardo Dupri nos pregunta si están preparadas las grandes ciudades para
cooperar entre ellas, cuando hoy el mundo del desarrollo territorial pasa por la enorme competencia entre las ciudades como polo de atracción de inversiones, de generación de ecosistemas y de atracción de... ¿Cómo veis esto, ¿no? ¿Es posible una colaboración Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla para proyectos conjuntos? Yo creo que es necesaria. Iba a decir obligatoria, pero me he cortado. He dicho, voy a decir necesaria. ¿Por qué? Pues porque vuelvo un poco al argumento que utilizaba hace un rato, ¿no? Tenemos retos que son compartidos. Es evidente que luego, cuando hablamos de inversiones concretas, de empresas concretas, pues evidentemente todos creemos que nuestro territorio es el mejor y que es obligatorio que venga el nuestro, ¿no? Pero cuando hablamos de retos como el que decíamos antes de última milla, cuando hablamos de retos de la descarbonización, cuando hablamos de retos como es la digitalización de la propia administración para dar un mejor servicio a los ciudadanos, aquí la competencia no existe. En realidad, lo que debemos es aprender de las buenas prácticas que hayan hecho los compañeros y compañeras de otros territorios. Y por tanto, al revés. Yo creo que las reuniones que hemos podido ir teniendo con diferentes municipios en España, la sensación que tenemos todos es que hay un grupo muy importante de los proyectos que estamos diseñando que son claramente a compartir, que son claramente a codiseñar y a buscar las mejores soluciones, que además significa pues, que utilizaremos de la manera más eficiente los recursos que tendremos a disposición. Por lo tanto, es que si no, lo haremos mal. Y decías tú antes otros planes anteriores que habían sido dedicados al ámbito de las infraestructuras. Creo que nos equivocaremos mucho si en el diseño de los proyectos y de las políticas no colaboramos e intentamos competir de la peor manera posible. Espero que no, deseo que no, y estoy convencido de que no será así, que colaboraremos y que haremos proyectos conjuntos. Yo también espero y aspiro a que así sea. Oye, pues Alfonso, Juan Ángel, Xavier, la verdad es que os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra capacidad de ser concisos y de ir al grano, de aportar un montón de ideas. La verdad es que se quedan un montón de propuestas encima de la mesa, pero bueno, os anuncio, y así además me vale de anuncio al resto de la audiencia, que no vamos a crear un marketplace de momento, aunque Xavier, oye, la idea es buena, de hecho algunos participantes nos piden que se cree esto, pero sí que vamos a organizar un summit en el mes de mayo. Nosotros venimos organizando algunos summits, algunos en colaboración con Juan Ángel, específicos sobre temas. Vamos a organizar un summit sobre el rol de los entes locales en la cogestión de Next Generation, marco financiero plurianual. O sea, las dos cosas, ¿no? Con más tiempo, más mesas, más panelistas y con temas de nicho. Así que nos encantará contar con vosotros en ese summit. Os invitaremos, por supuesto, a participar. Será un evento más grande en el que podemos abordar más cosas. Será durante 2 días. Será online también. Pero bueno, esta es la situación a la que nos obliga la situación del COVID. Y que, oye, de verdad que os agradezco un montón vuestro interés en formar parte de todas estas mesas de debate, que os invitaremos para las próximas y que espero que ahora además estéis ya en contacto, así que los tres podéis también establecer estos primeros puntos de conexión para fomentar la colaboración entre vuestras organizaciones. Buenos días, muchísimas gracias y si no os importa os pido que os muteéis y desconectéis vuestro vídeo para dar paso a la siguiente ponente, ¿vale? Gracias a los tres. Un saludo. Gracias. Muy bien. Pues continuamos con la jornada. Espero que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, me la ha parecido mucho. He aprendido muchas cosas con estos tres superponentes que hemos tenido en esta hora de introducción a lo largo de esta jornada sobre fondos Next Generation y el rol de los ayuntamientos. Y ahora tengo pues, el enorme placer de dar paso a Elena Cemenía, que es la CEO de fondos europeos y de Local Europe, una de las principales consultoras especializadas en gestión de fondos europeos para los municipios. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Buenos días, Fran, buenos días a todos. Encantados de tenerte en esta jornada. Y bueno, lo que esperamos o lo que nos vas a contar es un poco cuál es vuestra visión, ¿no? Cómo estáis viendo cómo los fondos europeos pueden impactar en los ayuntamientos. Vas a compartir con nosotros algunos datos
y luego pasaremos a la parte de las propuestas. Así que, nada, bienvenida. Te dejo la audiencia entera para ti y luego iremos a las preguntas, ¿de acuerdo? Así que a todos aquellos que os quedéis a esta parte de la presentación, que considero que puede ser muy interesante, podéis seguir haciendo preguntas que luego le formularemos a Elena en una charla. Todo tuyo, Elena, puedes compartir. Gracias, Fran. Buenos días a todos. En primer lugar, nada, dar las gracias a los participantes en la mesa, que ha sido muy interesante y que se han abordado, bueno, pues cuestiones que abordaré yo en mi presentación. Y nada, pues sin más dilación voy a compartir pantalla. Tengo 20 minutos para hacer mi presentación. Voy a tratar de abordar todo. Lo he planteado sin ir excesivamente rápido. Espero que veáis bien mi pantalla. Bueno, pues comenzando, plan de recuperación. Todo ok, se ve perfecto. Elena, adelante. Vale, gracias, Fran. Plan de recuperación para Europa. Para poner en contexto, como ya sabéis, en julio del 2021 Europa lanza el mayor paquete financiero de la historia de la UE, dotado con 1,82 billones de euros. Se ha comentado a lo largo de la jornada, este paquete se compone, por un lado, del marco financiero plurianual para los años 2021-2027, es decir, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para los próximos 7 años, y, paralelamente, el instrumento de recuperación Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros. Todo este gran paquete de fondos que implica, como se puede observar en la gráfica de la izquierda, que del marco financiero plurianual 14-20 en relación al marco financiero que acabamos de comenzar, el presupuesto del que vamos a disponer se ha duplicado. Siguiente diapositiva, ponemos el foco en Next Generation EU. Ya he dicho que no quiero abordar mucho por no contar lo que ya muchos de los participantes hoy seguro que ya conocen. El instrumento de recuperación Next Generation EU tiene un triple objetivo: mitigar el impacto socioeconómico que ha tenido la pandemia de COVID-19, garantizar que todas las economías de los Estados miembros pasan por un proceso de recuperación justa y que somos capaces de preservar y crear empleo. Y todo esto lo vamos a hacer bajo la doble transición ecológica y digital. Next Generation EU, como se puede ver a la derecha, se va a instrumentalizar a través de 7 mecanismos o programas de financiación. Algunos de ellos son nuevos y otros de ellos ya venían existiendo, de manera que lo que hace Next Generation EU es reforzar el presupuesto de algunos de estos mecanismos, como pueden ser Horizonte Europa, que es el actual programa que da continuidad al anterior Horizonte 2020, o Rescue. Y se crean algunos mecanismos nuevos, como el mecanismo de recuperación y resiliencia y Reactive, donde además, como se puede ver en la diapositiva, acumulan el 95% de los fondos Next Generation EU, y es por eso que nos vamos a centrar hoy principalmente en estos dos mecanismos. Además, ¿qué sabemos de Next Generation EU? Que dado que es un instrumento temporal, su tamaño, su duración y su alcance son limitados. Y esto tiene una condición que está generando dudas e incertidumbre, y es que el 70% del gasto de Next Generation EU tiene que estar comprometido antes de diciembre del año 2022 y el 30% restante antes de que finalice el año 2023. Ya veremos luego las implicaciones que esto tiene. Además de los 750.000 millones de euros, aproximadamente el 52% se va a destinar en subvenciones y el 48% se va a destinar en préstamos. Si ponemos el foco en España, ¿qué implica este plan de recuperación para Europa? Que no es lo mismo que el instrumento de recuperación Next Generation EU. Para España, Next Generation EU va a suponer 150.000 millones de euros, teniendo en cuenta el último reparto establecido. Esto implica que vamos a recibir, o podríamos recibir, el 20% de los fondos Next Generation EU, siendo junto con Italia los dos Estados miembros que más fondos vamos a gestionar de Next Generation EU. Y estos 150.000 millones de euros para España, el reparto va a ser de aproximadamente 82.500 millones de euros en subvenciones y 67.000 millones de euros en préstamos. La parte de préstamos todavía no ha sido activada por el Gobierno y podrá ser activada en el futuro para complementar las operaciones que se estén llevando a cabo a través de los proyectos financiados a través de la parte de subvenciones. Por otro lado, tenemos el marco financiero plurianual del que se ha hablado a lo largo de la jornada de hoy, es decir, el presupuesto para los próximos 7 años, que ha dado comienzo muy recientemente, en enero del 21. Y aquí distinguimos, por un lado, lo que España va a recibir a través de los fondos estructurales, del FEDER, del Fondo Social Europeo, del FEADER y de la PAC.
y esta es una dotación de 79.500 millones de euros. Y no hay que olvidar la parte de los programas europeos. En base a cálculos propios, estimamos que a España le podrían corresponder alrededor de 18.500 millones de euros de los programas europeos a los que accedemos en concurrencia competitiva. Y aquí encontramos programas como Horizonte Europa, donde hay líneas específicas para todo lo que tiene que ver con las Smart Cities, donde las entidades locales tienen muchos proyectos que presentar dentro de este programa. Hay programas nuevos como Europa Digital, para todo lo que tiene que ver con el despliegue de la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías en la economía y la sociedad. Los programas de cooperación territorial, aquí también las entidades locales vienen históricamente participando. Vamos a seguir teniendo el programa Interreg Europe, Interreg Sudoe y los distintos programas de cooperación territorial que, dependiendo del espacio geográfico, hay diferentes programas en los que puede participar España, y URBAC, que es un programa dedicado específicamente para el desarrollo urbano sostenible. Y otros programas como LIFE para medio ambiente, Erasmus Plus seguirá existiendo, que acaba de ser aprobado, Europa Creativa, Mercado Único es también un programa nuevo, más destinado a apoyar a las pymes, al emprendimiento, a los consumidores. Y bueno, recalcar que todo esto, como ha indicado Fran antes, va a suponer la mayor inversión pública de la UE en España, ascendiendo a un total de 250.000 millones de euros para los próximos 7 años, con una concentración muy grande de la inversión en los primeros 3 años, dado los requisitos de Next Generation EU. ¿Cómo se van a canalizar los fondos Next Generation EU en España? Principalmente a través de 2 de los mecanismos que hemos visto en la primera diapositiva. El mecanismo de recuperación y resiliencia, que va a estar dotado, aquí estamos hablando solo de la parte de subvenciones, 69.500 millones de euros, y REACT-EU 12.800 millones de euros para España. En esta foto se pueden ver la diferencia de lo que va a financiar cada uno de estos mecanismos. El MRR financiará las 10 políticas palanca que se han mencionado: transición energética, Smart Cities, economía circular, la digitalización de la industria, de las pymes, el emprendimiento, el comercio, el turismo, transporte, movilidad sostenible, conectividad, la modernización de la administración pública, la creación de empleo y la educación y competencias digitales. Y en paralelo, REACT-EU se va a focalizar en el mantenimiento del empleo, en la creación de empleo con un gran foco en el empleo entre los jóvenes, apoyar a las pymes y a los autónomos, apoyar a los sectores que se han visto más afectados por la COVID, como la hostelería, el turismo, la salud o el comercio, mejorar los sistemas de asistencia sanitaria y la salud y mejorar el acceso a los servicios sociales. Estos 2 mecanismos van a tener que ejecutarse en 3 años. Durante los años 2021, van a tener que comprometerse durante los años 2021-2023. Grandes diferencias. REACT-EU, ya sabemos cuál va a ser la distribución por comunidades autónomas. 10.000 millones de euros van a ser gestionados a través de las comunidades autónomas. Estos fondos se van a canalizar a través de la política de cohesión, es decir, a través de los reglamentos que ya existen para el FEDER y para el Fondo Social Europeo, y esto ha permitido que este dinero se pueda, distribuir y que comencemos a ejecutarlo de manera más rápida. Aquí vamos a ver muchos proyectos, como se decía antes, en colaboración público-pública, y que sabemos también que estos proyectos van a estar cofinanciados al 100%, y de los cuales se va a recibir una prefinanciación del 11%, y luego hay una parte de los fondos que asciende a 2.436 millones de euros que van a ser gestionados por el Ministerio de Sanidad. Y por otro lado, la parte del MRR, aquí vamos a encontrarnos con proyectos tractores, los PERTE, proyectos a los que accederemos en convocatorias, donde el 70% tiene que estar comprometido en el 21 y el 22, partenariados público-privados, es decir, proyectos grandes y proyectos que van a ser susceptibles de la revisión de Europa a través del Plan Nacional, del que hablaremos luego. Europa va a ir monitorizando y revisando la ejecución del plan y de sus proyectos. Y ya en la pantalla de la derecha, por recalcar la idea de que Next Generation EU también dota y refuerza los presupuestos de toda una serie de programas, y aquí este importe es de 30.100 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea. Me gustaría recalcar que, además de dar financiación adicional a Horizonte Europa, a InvestEU o a Rescue, me gustaría recalcar la parte de desarrollo rural, que es una de las rúbricas donde se ha mantenido la financiación que se había desde el inicio de las negociaciones, es decir, nunca esta partida se tocó, 7.500 millones de euros para reforzar
los programas y los fondos para el desarrollo rural. Hay muchos grupos de acción local en la jornada de hoy y, por tanto, pues bueno, aquí dejo este concepto. Y estos fondos pues, se van a gestionar a lo largo del 21-27 dentro de lo que sería el marco financiero plurianual. Para acceder a los fondos Next Generation EU, los Estados miembros tienen que definir lo que se ha llamado un Plan Nacional de Recuperación. En el caso del Gobierno de España, el 7 de octubre, presentó el primer borrador de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se componía de esos 4 ejes vertebradores y 10 políticas palanca: agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación, transición energética, infraestructuras, la modernización de la administración. Muchas de ellas las he mencionado antes porque están alineadas con lo que financia el MRR, pero en las 10 políticas palanca las entidades locales obviamente trabajan y tienen muchísimo que aportar. Y de manera transversal, el Plan España Puede se propone que el 37% del gasto se destine al impacto sobre la transición ecológica y el 33% sobre la digitalización. ¿Qué más sabemos, ¿no? Para la ejecución, para ser capaces de ejecutar los fondos de recuperación, el Gobierno de España ha adelantado 27.000 millones de euros de los fondos de recuperación en los presupuestos generales del Estado. Y aquí hemos hecho un análisis y una lectura de los PGE y observamos que los sectores más financiados a nivel general son la transición energética, el transporte, la movilidad y la agenda urbana, seguido por la transformación digital, como es lógico, la salud, la educación, y el sector más financiado a nivel general a continuación sería la industria, el comercio y las pymes. Sin embargo, si hacemos esta misma lectura para las entidades locales, nos encontramos que los sectores más financiados serían industria, comercio, turismo y pyme, transporte, movilidad y agenda urbana, le sigue la modernización de la administración, a continuación empleo, políticas sociales, educación, formación profesional y +D, y transición ecológica. Veremos luego por qué la transición ecológica está al final de la cola, porque realmente para las entidades locales toda esta parte de transición ecológica queda recogida también en lo que es la palanca de transporte, movilidad y agenda urbana. Bajo hemos hecho también una lectura de los PGE de las dotaciones que hay siguiendo los tipos de destinatarios dentro de los PGE en transferencias directas. El sector público le corresponden 10.500 millones de euros. Se puede observar bajo toda una serie de organismos administradores que van a gestionar los fondos, y ahora lo veremos. Y para las entidades locales hay concretamente en estos momentos 1.300 millones en transferencias directas. No quiere decir que estos sean los fondos que vayan a gestionar únicamente las entidades locales. Obviamente van a gestionar una parte de los fondos en colaboración con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector público, y obviamente a través de estrategias de colaboración de proyectos tractores en colaboración con las empresas y con las entidades sin ánimo de lucro. En la siguiente diapositiva es una diapositiva muy completa, pero al final la idea con la que nos gustaría que os quedarais hoy es que hemos calculado que hay más de 6.000 millones de euros en convocatorias para el año 2021, que tenemos que estar atentos porque se van a convocar muchas ayudas, y los organismos que, por la información de que se dispone en estos momentos, más van a convocar son el IDAE, con 5.300 millones de euros para energías renovables, para eficiencia energética, para movilidad sostenible. Red.es también es una entidad de referencia. ENISA para todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Y bueno, pues estas son entidades. Iremos viendo ya muchas de estas entidades a través de los ministerios están sacando manifestaciones de interés, y vamos a ver cómo todas estas manifestaciones de interés se convierten en convocatorias a lo largo del año 2021. Y en la tabla de la derecha vemos esas transferencias directas para entidades locales que contemplan los PGE, que ascienden a 1.300 millones de euros. Y hemos tratado de hacer un pequeño esquema que vemos principales conclusiones. Hemos dicho que comercio, turismo era una de las áreas que más financiación absorbía, y aquí podemos ver 660 millones de euros, lo ha comentado antes Juan Ángel Pollatos, para los planes de sostenibilidad turística y en destinos, modernización de mercados municipales y áreas comerciales, la revitalización del comercio en zonas rurales, el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia. Y otros de los grandes bloques donde las entidades locales pues van a trabajar mucho es en todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos. Y también, lo ha comentado Xavier, la digitalización, sostenibilidad y la innovación en todo lo que es la cadena logística.
Y luego encontramos también, muy importante, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y la edificación sostenible de edificios, la agenda urbana española, proyectos en el sector agroalimentario, de movilidad, turismo, salud, conectividad, despliegue del 5G y bueno, algunas líneas relacionadas con la cultura y con la educación. Vías de participación en Next Generation EU. Además de los fondos que van a ser gestionados por el Gobierno central, hemos distinguido tres vías, ¿no? Por hacer una foto lo más sencilla y clara posible. Elena, perdona, tendríamos 3 minutos, ¿vale? Tendríamos 3 minutos, gracias. Vale. A la izquierda, los fondos que van a gestionar comunidades autónomas y entidades locales, el 58% en 2021 para toda una serie de ámbitos de su competencia. Aquí estamos hablando de fondos que se están organizando a través de la conferencia sectorial que se ha creado, donde el papel de la FEM de aglutinador de las entidades locales es muy importante. En el centro tenemos las convocatorias en concurrencia competitiva que van a ir lanzando los ministerios y a la derecha los PERTES, de los que ya hemos hablado, figuras de colaboración público-privada y el registro de PERTES para ir inscribiendo esos PERTES, ¿no? Se ha hablado de las agrupaciones, me gustaría mencionar también que el Real Decreto 3620 también recoge la figura de los consorcios públicos. Esto es importante para los asistentes de hoy, tanto intra como supramunicipales, ¿no? Para presentar también proyectos de manera conjunta. Y ya, bueno, pues después de toda esta información un poco más teórica, que seguramente pues una parte la conocíais, otra quizá no tanto, ¿qué tendríamos, ¿no? Ahora os preguntaréis quizá, bueno, ¿yo ahora qué hago con toda esta información? Bueno, pues nosotros, nuestra recomendación y nuestra forma de trabajar está siendo la creación, la puesta en marcha de una oficina municipal Next Generation EU desde vuestros ayuntamientos que os permita llevar a cabo una correcta planificación del acceso a los fondos y en el futuro una correcta implementación que os permita llevar a cabo vuestra estrategia, ¿no? Y que entre todos contribuyamos a esa recuperación de la economía que se pretende con estos fondos, ¿no? Cinco claves, ¿no? Para poner en marcha esta oficina municipal. Lo primero sería definir el plan de acción Europa del municipio. Tiene que ser un plan realista, un plan ejecutable, un plan que tenga impacto a corto plazo. Esto es requisito esencial y básico de Next Generation EU y que nos permita hacer una planificación estratégica de cómo vamos a llevar a cabo ese acceso a los fondos y cuál es la mejor manera y cuál es la estrategia que debemos seguir en los próximos 2 años para ser capaces de acceder a los fondos Next Generation EU de una manera ordenada y coordinada. En paralelo, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Identificar proyectos core, proyectos principales, ¿no? Proyectos que tengan impacto sobre la digitalización, impacto sobre la transición ecológica. Además, tenemos que ser capaces de pensar dentro de nuestras entidades y trabajar sobre aquellos proyectos que tengan un impacto sobre el empleo y sobre la empleabilidad, que contribuyan a la dinamización de las economías locales. Y aquí se ha hablado también, estamos hablando de proyectos maduros, ya que tienen que ser capaces de ser ejecutados de forma acelerada en los próximos años. Al tiempo que trabajamos en esa instrucción, en ese diseño de proyectos de manera interna, tenemos que llevar a cabo un trabajo permanente de matching, es decir, identificar oportunidades de financiación donde podamos hacer encajar los proyectos, llevar a cabo ese encuadre dentro de los proyectos, hacer el análisis de elegibilidad si nuestro proyecto encaja o no dentro de las distintas programas, convocatorias y fondos que se vayan identificando y desde esa oficina que seamos capaces de plantear y proponer y llevar a cabo una estrategia de presentación del proyecto. Para esto va a ser muy importante que contemos con sistemas de información sobre las ayudas europeas adecuados, ¿no? Que seamos capaces de hacer un seguimiento muy exhaustivo de las convocatorias que se publican a nivel nacional, regional, local y europeo, de forma que seamos capaces de hacer una mejor absorción, absorber de manera mejor los fondos, absorber más fondos y que desde esa oficina municipal se logre de manera coordinada canalizar la presentación de las convocatorias y el trabajo que llevamos a cabo en los fondos Next Generation EU. Y, por último, una pata fundamental que se ha comentado hoy sería el plan de capacitación, llevar a cabo un plan de capacitación, un plan de formación in-house para
los empleados públicos, para a todos aquellos equipos, que van a ser muchos, que se dediquen a la gestión de los fondos y al diseño de proyectos, seamos capaces de formarles en tareas vinculadas a la gestión de Next Generation, que pasa por gestión financiera, redacción y diseño de proyectos, todo lo que tiene que ver con la contratación pública, con las subvenciones, con la normativa europea, ¿no? Para todo esto va a ser muy necesario llevar a cabo un plan de formación interno. Y de forma transversal, a la derecha, por recalcar algunos de los mensajes que se han comentado hoy, la clave está en las estrategias de colaboración. Vamos a tener que colaborar consorcios y alianzas entre territorios y también entre empresas. Esto va a ayudarnos a maximizar nuestro acceso a los fondos. Vamos a permitir presentar mejores proyectos más estratégicos y, por tanto, seremos capaces de atraer más inversión a los proyectos que trabajamos. La dimensión suprarregional y la dimensión europea se ha comentado también. Tenemos que trabajar proyectos que vayan más allá de nuestro municipio, colaborar con otras entidades, tanto públicas como privadas, dentro de nuestra región, pero también con otras regiones del territorio nacional y con dimensión europea. Es decir, visualizamos que podrían convocarse ayudas con dimensión transnacional, ¿no? Y aquí es importante que no dejemos de estar y de participar en los foros, en los grupos de trabajo, en redes de ciudades, y aquí las diputaciones, las federaciones regionales y la propia Federación Española de Municipios y Provincias juegan un papel esencial. Y ya por último, también se ha hablado esta oficina municipal que tiene un plan de acción Europa para el municipio. Nosotros vemos este plan de acción de Europa desde un punto de vista holístico e integral, donde no solo vamos a tener en cuenta los fondos Next Generation EU, sino que también vamos a contemplar el marco financiero 21-27, porque no debemos olvidar que hay otro billón y pico de euros para un montón de programas y de fondos estructurales que no tenemos que dejar pasar esa oportunidad. Y por tanto hay que, como ha dicho Xavier antes, si no, hay muchas ventanillas de oportunidad y hay que tratar de aprovechar todas ellas. Y hasta aquí mi presentación. Fran, muchas gracias. Y Elena, creo que vamos a dar paso a Carmen, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Espera un poco. Creo que hay algunas preguntas. Gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido muy clara. Es mucha información en muy poco tiempo y hay algunas preguntas que, más allá de que Pablo Fernández indica que en una diapositiva puede haber algún error de sincronización o de agregación de sumas entre la PAC, el FEADER y el FEAGA, que lo reviséis para el informe, por favor. Pregunta de Joan Chicón. Dice, oye, habéis hablado de 1.300 millones de euros para entidades locales en ese paquete que ya tenéis identificado. ¿Cómo se van a vehiculizar? ¿Cómo pensáis que se van a vehiculizar? Pues gracias, Joan. Me alegra escucharte. Joan es del Ayuntamiento de Terrassa, que lo conocemos sí. hace muchos años. A ver, para todo no tengo respuesta. Por ejemplo, hay una parte importante que son esos 660 millones de euros que ya, por ejemplo, Juan Ángel ha dicho que se van a destinar a los planes de sostenibilidad turística y en destino. Esto, por ejemplo, es dinero que va a ir de manera en transferencia directa a las entidades locales, en este caso a través de las comunidades autónomas, ¿no? Este sería un ejemplo, ¿no? Sí, hay alguna pregunta más. Hay muchas personas felicitándote por la presentación, que ha sido muy clara, muy didáctica. Todos los que nos pedís que os enviemos la presentación, os vamos a enviar un informe. Os vamos a dar unas instrucciones para que os descarguéis un informe con las cosas que ha explicado Elena y alguna cosa más. Una última preguntita, si te parece, y damos paso a Carmen, ¿no? Es bastante general, no es de nadie en concreto, sino que los municipios muy pequeñitos, un municipio como Barcelona o un municipio medio de 50.000 habitantes, estos tienen personal, estrategias. Los municipios muy pequeñitos, ¿qué pueden hacer, Elena, para engancharse a esto? Pues volvería quizá un poco a esas 5 estrategias que hemos mencionado y siguiendo este orden, ¿no? Lo primero sería de diseñar un plan de acceso o de planificación de acceso a los fondos. Muy importante dotarse de un sistema de información para que estemos muy avisados de las ayudas. Formar a los distintos equipos dentro de nuestro ayuntamiento para ser capaces de conocer todas las oportunidades que hay y conocer
las herramientas, estrategias y técnicas de preparación de proyectos, de gestión de proyectos a futuro. Y se ha mencionado hoy, no sé si se está o no participando en las manifestaciones de interés, pero las manifestaciones de interés han permitido ponerse a pensar en qué proyectos tenemos y empezar a madurar esos proyectos. No están vinculadas en este momento a una subvención, sino que están pensadas para orientar al Ministerio sobre los proyectos que hay, pero también han servido mucho para hacernos pensar y replantearnos los proyectos, ¿no? Entonces, un poco este trabajo de empezar a pensar en los proyectos es muy importante, porque desde el momento en el que la convocatoria se publique, a lo mejor tenemos 2 o 3 semanas, tenemos poco tiempo, ¿no?, para pensar un proyecto y sobre todo para armar un posible consorcio si nos exigen tener un pequeño consorcio, ¿no? Entonces, en ese plan en esa planificación estratégica que proponemos se incluye el empezar a trabajar en un pipeline, en una lista, en un conjunto de proyectos que son core y que van a contribuir a la transformación de nuestro territorio, y empezar a trabajar en el desarrollo y el diseño de esos proyectos al tiempo que vamos trabajando en, oye, ¿dónde vamos a ir pudiendo colocar estos proyectos en las futuras convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta estrategia es la que diríamos de poner en marcha ya. Ahora Carmen contará un par de herramientas que nosotros pues os vamos a ofrecer durante un tiempo para ayudaros, y no sé si con esto, Fran, ha quedado respondida la pregunta. Sí, Sí. a ver, se habla mucho, hay muchos participantes que están incidiendo en, bueno, los municipios de 20.000 a 50.000, los más pequeños, el imbricar con los grupos de acción local, con los grupos de desarrollo rural, con las diputaciones. Yo creo que sí, ¿no? Que la respuesta, por experiencia, seguro que tú la compartes, Elena, es, oye, todos los trabajos que sean de agregación con estructuras que ya vienen participando en esto, los grupos de acción local, los famosos GAL, ¿no?, los GDRs, también las diputaciones, las federaciones más activas en todo esto, hemos tenido ya la FEM. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y además sabemos que ya se está haciendo, ¿no? Una dificilita para acabar, y te pido brevedad porque vamos un poquito justos de tiempo, ¿no? Dificilita, sí. Dice Sebi Güey, dice, por lo que hace referencia a los gastos elegibles, nadie sabe todavía cómo van a ser. Dice, ¿lo será la adquisición de patrimonio? Muchas gracias. ¿Qué opinas? Pues no igual me ayudas tú más. No lo sé. Yo digo por patrimonio entendemos un edificio, entendemos una... Me imagino. Lo que sí que le podemos responder a Sebi es que sí que estamos viendo proyectos, quizás, donde de una manera muy innovadora y muy chula se está proponiendo la recuperación de patrimonio para destinarlo a usos que están relacionados con las famosas políticas palanca, ¿verdad? Hemos visto proyectos de despoblamiento donde una antigua ermita se va a reutilizar como espacio de conexión con la educación digital. O hemos visto proyectos en los que algunas infraestructuras rurales van a digitalizarse para recuperarse como patrimonio agrícola de... O sea que, yo no sé, Sebi, la respuesta, aquí me mojo más porque como tengo menos que perder que Elena, me mojo más. Yo creo que siempre que esté alineado con los objetivos del plan, el patrimonio es por supuesto, un activo a recuperar y tendrá un marco de elegibilidad. Sí, yo creo que es importante que lo que sería la dimensión de la digitalización o de la transición energética, ¿no?, de ese patrimonio es importante que esté, y el uso que se le dé a ese patrimonio durante también es importante, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con patrimonio también el uso, hay líneas específicas para aquel patrimonio que tiene un uso turístico, ¿no?, para las entidades locales. Venga, te hago algunas muy rápidas, casi de sí, no y por qué, ¿vale? Dice Rocío, dice, ¿cómo está este tema dentro del panorama de los Next Generation EU y el marco financiero plurianual 21-27? Es decir, yo entiendo que lo que pregunta es ¿cómo se relaciona todo esto, ¿no? ¿Cómo se relacionan los dos, el MFP y el Next Generation EU? ¿Cómo se relaciona? Bueno, los dos, digamos, que dan comienzo ahora. Es cierto que el marco financiero todavía, hasta que no tengamos acuerdo de asociación entre la Comisión y el Gobierno de España, no se va a empezar con la definición de los programas operativos. Pensamos que este proceso no tardará y nosotros lo vemos de forma que debería ir en paralelo a nivel de lo que quiere, a nivel de la planificación municipal debería ir en paralelo. Es decir, cuando hacemos ese trabajo, estamos haciendo un trabajo de identificación de proyectos transformadores, tenemos que ser capaces de ver si un proyecto va a tener un impacto en el corto plazo
para la recuperación es Next Generation, y si es un proyecto que tiene un impacto más a largo plazo, lo meteríamos dentro de la cesta de los fondos estructurales, ¿no? Pero yo lo veo de manera que van en paralelo y tienen que ir de la mano. Muy importante. Respondo yo algunas rápidas que veo por aquí. ¿Habrá espacio para la colaboración entre entidades locales y universidades? Por supuesto. De hecho, ya estamos viendo muchos proyectos de esa hibridación entre ambos. Elena, preguntaban antes, en la mesa de antes, el Ayuntamiento de Albacete, oye, ¿qué pasa con las políticas de juventud en todo esto, ¿no? Hemos visto estadísticas terribles con respecto al paro de nuestros jóvenes. Hemos visto cómo Europa ha hecho un esfuerzo enorme por inyectar fondos en distintas iniciativas en el antiguo periodo. ¿Qué dice Next Generation de los jóvenes? ¿Cómo vamos a utilizar estos fondos para que tengan más oportunidades, tengan empleo, se queden aquí y crezcan? Pues la parte, digamos que todas las políticas de juventud, quizá la fuerza del Plan España sería en los esfuerzos que se van a poner en la creación de empleo entre los jóvenes por debajo de 24 años. Aquí vemos un foco grande para las políticas de juventud. Todo lo que tiene también que ver con su educación va a ponerse también mucho foco en la formación profesional, con, de nuevo, fortalecer las capacidades de los jóvenes para acceder al mercado laboral a través de la formación profesional, a través de sus conocimientos y su preparación para la economía digital. Y luego, bueno, pues en la línea de la palanca 5, ¿no? La de apoyo a las pymes, al turismo, ahí está toda la parte de la estrategia España Nación Emprendedora, donde para todos aquellos jóvenes que quieran emprender se va también a poner mucho foco en apoyar a los emprendedores y la creación de empresas y de startups en España, ¿no? Entonces aquí hay bastantes esfuerzos, ¿no? en querer ayudar a los jóvenes a encontrar una salida profesional y mejorar su capacidad de encontrar un empleo. Te hago la última, Elena, te pido mucha brevedad, por favor, si es posible, ¿vale? Pregunta Santi Murúa, dice que el gasto esté comprometido al 70-100% para 2023, el famoso tema de compromiso de gasto, ¿significa que también se ejecute en los mismos plazos? Creo que esta pregunta es importante que la respondas. Sí, a nivel de lo que es la ejecución, se ha dicho antes que el gasto será elegible desde el 20 de febrero del año 2020, pero se va a poder ejecutar hasta 2026. El gasto se va a poder realizar hasta diciembre del 26. La actividad física deberá haber finalizado en agosto del 26. Muchas gracias por la brevedad. La verdad es que hay muchísimas preguntas, ¿eh? Sentimos mucho. Rocío, un espectador anónimo, campus sectorial, hay otras preguntas en el chat privado. Intentaremos agruparlas y responderoslas por email en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, Elena, pues agradecerte mucho tu presentación. Los espectadores opinan que ha sido magnífica, yo también, te felicitan. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y damos paso a la última parte de este panel. Quiero dar la bienvenida a, si te puedes mutear, Elena, te lo agradecemos, a Carmen Serna. Carmen Serna es Senior Consultant en Local Europe. Y bueno, lo que hemos preparado, como veréis a continuación, es una breve presentación de algunas de las líneas y herramientas que tenemos en Local Europe para intentar, a aquellos que queráis, ayudaros, acompañaros en este proceso de diseño o codiseño de vuestras estrategias municipales. Buenos días, Carmen, ¿estás por ahí? Buenos días, Fran. ¿Me ves, tal? verdad? Sí, perfecto, te veo muy bien. Muy Así bien, que, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos muy poquito tiempo ya, además, como las Sí, preguntas voy a han correr. sido, Voy a correr. Fenomenal. Bueno, corre, pero explícalo con tiempo, que creo que es importante. Así que nada, oye, sin más te doy paso para que hagas tu parte de la presentación y te agradezco también mucho tu participación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Fran. Y enhorabuena por la mesa que has organizado con los ponentes. Ha sido súper interesante y la verdad que voy a utilizar un mensaje con el que me he quedado, que ha compartido Xavier, de estar preparados. Es el momento de eso. Tenemos que estar preparados para todo lo que se avecina y todo lo que viene, que es mucho y muy grande, y tenemos que tener las herramientas adecuadas, la formación, información adecuada para llevarlo a cabo. Así que voy a partir de ese mensaje para iniciar mi presentación. Voy a compartir, a ver un segundito.
Estamos esperando a que se cargue ahora. Vale, estáis Ahora viendo ya la tienes. pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Adelante. Vale, estupendo. Pues nada, como he dicho, como ya han compartido todos los panelistas, es el momento idóneo para estar preparados, para prepararse para toda la cantidad de fondos que ya Elena ha comentado que vienen y que hay que saber cómo gestionarlos. Nosotros desde Local Europe, también ha dicho Elena, estamos formando la capacidad de crear oficinas municipales para ayudar a todas las entidades locales a captar estos fondos y a saber gestionarlos de la forma más eficiente posible. Y queríamos comentaros que existe la plataforma fondoseuropeos.eu, que es una herramienta que diseñó el equipo de Local Europe hace ya varios años y es una plataforma que se ha ido construyendo con el tiempo, se ha ido mejorando y es una plataforma única para acceder a información y formación para poder gestionar fondos europeos de la mejor manera posible. Nosotros en Local Europe llevamos pues, más de 15 años trabajando para acercar la financiación europea a todas las entidades locales y esto lo hemos hecho a través de fondoseuropeos.eu. En esta herramienta, algunos de vosotros igual ya la conocéis porque hemos trabajado, hemos visto algunas caras conocidas, algunos participantes con los que ya hemos colaborado en el pasado. Podemos acceder a información de primera mano en un lenguaje sencillo, español, una actualidad, digamos, diaria. Cada día vamos adquiriendo esas nuevas convocatorias, nuevas oportunidades de financiación que se van anunciando en Europa y la vamos volcando en nuestra plataforma, de manera que esta información llega de primera mano y de forma muy directa y clara a todos los usuarios y todas las entidades que forman parte de nuestra red. En esta plataforma podemos encontrar convocatorias europeas del marco financiero plurianual. Ya estamos volcando todos los nuevos programas de trabajo que están saliendo en los diferentes programas como Horizonte Europa, LIFE, etcétera. También estamos volcando todas las manifestaciones de interés que están saliendo, se están lanzando desde los distintos ministerios en el marco del Next Generation EU. También anunciaremos y volcaremos toda la información de esas convocatorias que estamos todos deseando que ya saber más información, saber fechas, saber cómo se van a gestionar. También las volcaremos en nuestra plataforma de manera que esta información sea accesible. Otro recurso que ofrecemos en nuestra plataforma, que es muy interesante, que también podría estar enlazado con esa idea del marketplace que ha mencionado Xavier antes, tenemos una base de datos de proyectos europeos, es decir, oportunidades reales, consorcios formados que buscan nuevos socios, nuevos partners para formar esas propuestas y esas colaboraciones público-privadas. Esto es un buen recurso que de cara a Next Generation EU podremos utilizar para dar a conocer nuestras iniciativas, nuestras ideas y poder conseguir entidades que se unan a nuestros proyectos. Y luego, por otro lado, también tenemos un recurso de información, de actualidad, análisis, informes sobre los nuevos planes, toda la actualidad que va sucediendo, las nuevas aprobaciones de los diferentes programas. Tenemos un recurso que es el recurso de las guías y ahí también ofrecemos estos informes para que estéis continuamente informados de todo lo que va sucediendo alrededor. Tenemos la segunda herramienta sería la formación. Hay que estar informados, pero también hay que estar formados. Nosotros consideramos que la formación es un aspecto súper importante a la hora de conocer y saber cómo gestionar los fondos. Y por ello hemos desarrollado una plataforma de e-learning, una plataforma de formación online, a través de la cual impartimos diferentes cursos online, webinars, con vídeos muy interactivos, casos prácticos. Y otra herramienta que sería la tercera pata de fondoseuropeos.eu sería la tecnología. Tenemos un avisador, los usuarios pueden elegir qué tipo de información quieren recibir, sobre qué áreas temáticas y estamos adaptando también un Smart EU Form, que sería una herramienta para poder saber si nuestra idea de proyecto es elegible dentro de las prioridades del Next Generation EU, en este caso, y va a ser una herramienta que nos va a facilitar a la hora de construir estos proyectos y formar estos consorcios para presentar propuestas.
Aquí veis algunos ejemplos de los recursos que ofrecemos en fondoseuropeos.eu. Tenemos un buscador de ayudas, podemos filtrar, somos un ayuntamiento, queremos solamente ver qué ayudas existen actualmente, qué fondos europeos existen actualmente para nosotros. Estos son algunos ejemplos de ayudas convocatorias que hay actualmente abiertas. De todas ellas ofrecemos información detallada, una ficha informativa con plazos, requisitos, acciones elegibles, y muchas de ellas estamos incorporando ya el formato vídeo. A través de un vídeo muy breve os explicamos estos requisitos básicos y información esencial para conocer sobre la convocatoria, y estos serían pues las guías que vamos continuamente también actualizando sobre temas de actualidad que van saliendo para que estéis continuamente informados. Y ya mi última parte, entrando al tema de la formación. Tenemos una escuela europea de formación, llevamos más de 15 años formando, además formando a entidades públicas. Hemos formado a empleados públicos de la Generalitat Valenciana, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de otras comunidades. Hemos impartido más de 150 cursos, tanto en modalidad presencial, online. Hemos formado a más de 4.500 especialistas hasta el día de hoy, más de 70 entidades locales que también han pasado por nuestros cursos de formación y que incluso han repetido. Y nada, estamos impartiendo actualmente el primer curso sobre los fondos de recuperación para Europa del mercado. Y en relación con esta escuela de formación que hemos implantado, os queríamos comentar también un curso que vamos a lanzar este mes de abril, que es un curso online de técnico municipal de proyectos europeos. Consideramos, ya lo he dicho, esencial que esos futuros gestores de proyectos estén lo más formados posibles en las técnicas de gestión de proyectos europeos, porque quizá estamos muy acostumbrados a la gestión de ayudas y subvenciones más a nivel nacional o regional, y sí que es cierto que estos proyectos europeos tienen una casuística, un lenguaje muy peculiar, y es muy importante conocerlo. Y este curso es un curso de 50 horas online que incluye vídeos, webinars, guías, tendréis un tutor personalizado. También incluye información semanal sobre estas ayudas y nuevas convocatorias que van a ir saliendo. Y trabajamos constantemente con ejemplos reales de proyectos, porque lo que queremos es que estéis en el día a día de la gestión de un proyecto y conozcáis todas las casuísticas, todas las situaciones que se pueden dar en el proceso de gestión de los proyectos europeos. El curso abarcará tanto todo el plan de recuperación para Europa, que incluye tanto el Next Generation EU como el nuevo marco financiero 21-27. Elena ya ha dicho que no hay que olvidar esa parte de esos programas que siguen existiendo, que son complementarios al Next Generation EU, y es muy importante también conocer los nuevos programas, las novedades de programas que ya existían, para poder también acceder a esos fondos y tener también esa capacidad de gestión de esos fondos adicionales. Este curso lo abriremos para particulares, tanto para particulares como para entidades locales, y arrancaremos en abril. Os pasaremos más información más detallada para todos los que estéis interesados y os queráis apuntar al curso. Y ya lo último, el regalito que os vamos a hacer por haber participado y confiado en nosotros y uniros a este webinar. Os vamos a enviar mañana mismo un informe con toda la información que nos ha compartido Elena sobre todo el funcionamiento de los Next Generation EU, cómo se estructura, en cuánta financiación hay, las vías de participación, esos ya tips, esos consejitos que nos ha dado para formar nuestra oficina municipal. Este informe os lo podréis descargar mañana. Os explicaremos lo que tendréis que hacer para obtener el informe, y además a modo de obsequio, con una promoción especial válida hasta el 15 de abril, tendréis, si lo solicitáis, un mes gratis para testear nuestra plataforma de fondoseuropeos.eu, veáis cómo funciona, todos los recursos que tiene, y podáis ver cómo funciona por si estáis interesados y queréis seguir recibiendo todas las novedades. Y además, para todos los que estéis interesados en recibir este curso formativo, pues tendréis también un 20% de descuento sobre el importe del curso. Y nada, sin más,
como ya he dicho, que mañana ya os contactaremos y os enviaremos toda la información para que accedáis al informe y podáis disfrutar del mes gratis y del 20% de descuento. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Carmen. Si puedes dejar de compartir tu presentación, genial. Gracias por tu presentación, por tu participación en estas jornadas y por contarnos todas estas herramientas tan interesantes. Y a los asistentes, a los participantes, agradeceros mucho vuestra presencia hoy aquí. La verdad es que hemos sido durante mucho tiempo 170 participantes. Ahora estamos bajando un poquito porque nos hemos retrasado también. Os damos las gracias. Os invitamos a seguir conectados porque, como he anunciado antes, vamos a hacer un summit especial en mayo con muchos temas y que estamos encantados de seguir en contacto con vosotros, que os deseamos un feliz día, unas felices Pascuas, que os cuidéis mucho y que os agradecemos de nuevo todo vuestro interés en una empresa como la nuestra. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta la próxima, un saludo.